Muy buenas tardes. ¿Quién les habla? Esteban Valdivieso, pertenezco a la Asamblea de Dios en la ciudad de Reconquista. Trabajo en la obra del Señor como un anciano y por supuesto quiero darle la bienvenida en esta tarde en lo que se refiere a la enseñanza de la palabra de Dios a través del canal de Guerreros Cristianos que nos ha dado la oportunidad, así que esperemos que este tema que vamos a hablar hoy sea de mucho interés para usted, lo pueda compartir con quienes desea y por supuesto esperamos que Dios no tan solo bendiga a usted, sino que también usted tenga la amabilidad de poder compartir estos videos de la enseñanza de la palabra de Dios. Bien, como decía Daniel anteriormente, nosotros usamos una versión, es importante aclararlo porque a veces las versiones son diferentes de la Biblia. La versión más fiel que nos parece a nosotros que se puede manejar es la 1960 y es la que la mayoría de las personas compartimos. Y un tema que vamos a hablar hoy y que seguramente usted lo escuchó, ya pertenezca a una iglesia o no, es el tema del reino. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla del reino? Este reino surgió esporádicamente, este reino está hoy entre nosotros, este reino vendrá. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de esto? Hay que recordar que en la Biblia Dios siempre tuvo un plan y este plan se refleja a través de 8 pactos que Dios hace con el ser humano. Y nosotros, dentro de estos pactos, entramos en el último pacto o en el último compromiso que Dios toma con la humanidad. El primer compromiso que Dios toma con la humanidad es un pacto que se hace en el Edén. El segundo es un pacto que Dios hace con Adán. El tercer pacto, Dios lo hace con Noé. El cuarto pacto, Dios lo hace con Abraham. Luego lo hace a un nuevo pacto con Moisés, después hace un pacto palestínico y después un pacto davídico. La mayoría de estos pactos tienen que ver con el pueblo de Israel, ya que nosotros sabemos, y si no se lo decimos, que Jesús vino como parte de ese pueblo. Y lo que nosotros tenemos que entender que esas promesas fueron hechas para Israel, pero hay un gran interés de Dios en toda la historia de la humanidad de que todos formáramos parte de un pueblo. Y lo vamos a ver en un versículo que se encuentra, aquellos que tienen una Biblia a mano, y si no puede escuchar atentamente, yo voy a hacer lectura en el Evangelio de Juan y capítulo 3. Vamos a leer algunos versículos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vemos acá lo que nos muestra y lo que le explica Jesús a Nicodemo. No nos olvidemos que el ministerio de Jesús comienza con una palabra muy importante y lejos de ser una palabra que nos provoque repulsión, que nos provoque una idea distorsionada de Dios, la palabra principal con la que abre sus prédicas Jesucristo es la palabra arrepentimiento. Pero si leemos después dice: porque el reino de los cielos y el reino de Dios se ha acercado. Yo creo que es una de las palabras más dulces, ya que el objetivo de la palabra de Dios
del mensaje de Jesucristo fue que las personas pudieran arrepentirse, volverse. ¿Por qué motivo? Porque el reino de Dios se había acercado. Ahora nos hacemos una pregunta: ¿este reino nunca estuvo? ¿Este reino estuvo lejos? ¿Por qué Jesús dice porque el reino de Dios se ha acercado? Hablamos al comienzo sobre los pactos. Estos pactos que Dios hizo con la humanidad y principalmente con el pueblo de Israel era con el objetivo de poder acercar el hombre a Dios, poder tener una relación. Siempre fue el deseo de Dios tener una relación con el hombre. Entonces encontramos en la vida de Cristo, su primer mensaje nos dice que este reino se ha acercado. A Israel le fue prometido un reino que va a llevarse a cabo en el tiempo que Dios determine. Pero para nosotros la Biblia dice que hay un nuevo pacto para entrar dentro de este reino, y eso es lo que se le explica a Nicodemo acá. Nicodemo sabía que iba a venir un reino, sabía que un reino se iba a establecer. Lo que no tenía la idea precisa es de cómo entrar dentro de ese reino. Por eso es que Jesús dice en estos versículos que Jesús respondió: de cierto te digo, el que no naciere no puede ver el reino de los cielos. Cuando la Biblia habla de reino, tenemos que pensar esto, que el reino que Dios tiene establecido en los cielos, ese es el que gobierna el gobierno terrenal que nosotros vemos. La única diferencia es que en el reino terrenal, usted me dirá: ¿y si Dios gobierna el reino terrenal, por qué suceden tantas catástrofes? Por una sencilla razón, y es porque Dios le dio un privilegio al hombre, la libertad, y le dio mayordomía sobre toda su creación, que hasta hoy sigue manteniendo esa promesa a Dios sobre el hombre. Por eso es que suceden tantos males, porque el hombre es el mayordomo de todo lo que Dios creó en la tierra. Pero va a llegar un día que eso no va a ser así. El reino de Dios se va a implantar. Pero antes que ese reino venga a implantarse de forma visible, nosotros vemos que Jesucristo vino a traer un reino espiritual, mostrarnos que había un reino al cual nosotros podíamos acceder independientemente de que fuéramos de la nación de Israel o no. Dijimos que la palabra arrepentimiento es el primer paso para ver este reino, es lo que se le explica a Nicodemo. Por eso cuando nosotros sintamos estas palabras de arrepentimiento porque el reino de Dios se ha acercado, es porque este nuevo pacto, el octavo que Dios hace con la humanidad, es el más sencillo, el que no podemos decir que no prácticamente. No hay otro mejor, nos dice la Biblia, y algo tan sencillo, porque podemos ingresar y ver ese reino a través del arrepentimiento. Ese es el reino de Dios que Dios nos ofrece, un reino que nos hace nacer, un arrepentimiento que provoca en nosotros un nuevo nacimiento. Y Nicodemo hace esta pregunta que quizás muchos de ustedes y nosotros haríamos: Jesús, ¿cómo es posible ser de nuevo si ya somos grandes? Pues Jesús estaba hablando de un nuevo nacimiento espiritual, un nuevo nacimiento para un reino que nosotros hasta ese momento no conocíamos. El nuevo nacimiento tiene que ver con nuestra parte espiritual, es la parte que nos hace que podamos entender y amar a Dios. Eso que Adán, a través de la desobediencia, lamentablemente habíamos perdido comunicación con Dios, Jesucristo dice: el reino estaba cerca, pero ahora se ha acercado más. Y es lo que nos dice Jesús: este reino lo podemos ver y podemos ingresar adentro de este reino a través del arrepentimiento. Por eso el reino que nos ofrece hoy en día Jesucristo no tiene que ver con algo terrenal, no tiene que ver con algo financiero. Esas son cosas que vienen por añadidura. En otras palabras, son cosas que se van agregando como bendiciones de Dios, de acuerdo a lo que Dios quiera con nuestras vidas. El reino de los cielos
tiene que ver con toda una parte espiritual que rige todo lo que vemos. Y como dijimos, quizás no podemos ver toda la bondad de Dios, porque Dios nos dejó la libertad de elegir, nos dejó una mayordomía, que es la que le dejó al hombre. Pero vendrá un día en que, como Jesús lo prometió, Él regresará y gobernará correctamente, justamente. Y esperemos que nosotros y ustedes, a través de esta sencilla enseñanza, podamos acercarnos a Dios, podamos entender el reino, no solo verlo, sino entrar y observar todo lo que Dios tiene para usted. La vida consiste en todo momento de decisiones. Aunque no nos parezcan, hay veces que tomamos decisiones autómatas, no nos damos cuenta, pero siempre estamos tomando decisiones. Y esta parte, estas decisiones que tenemos que tomar a nivel espiritual, Dios nos da la libertad. El reino de los cielos se le ofrece a todo aquel que cree. La condición es tener fe, y esa fe viene de Dios. El deseo de Dios para su vida y para mi vida es que no tan solo pueda oír del reino, no tan solo podamos pensar que esa promesa va a venir, sino que esa promesa ya vino, y que el deseo de Dios es que podamos entrar dentro de ese reino. Ese reino, queridos televidentes, ese reino cambia nuestra vida, ese reino produce cosas en nuestro corazón que nunca la hemos conocido. Por eso es que la palabra de Dios nos habla de un nuevo nacimiento. En un nuevo nacimiento, un nonato, a medida que va creciendo, tiene que aprender todo de nuevo. Y gracias a Dios que Dios nos dejó su palabra, nos dejó un Espíritu Santo y nos dejó un ejemplo de conducta, que es el ejemplo de Cristo. Nosotros tenemos que crecer y seguir creciendo hasta que lleguemos a tener las mismas intenciones y las mismas conductas de Cristo. Ese es el objetivo. En conclusión, el reino de Dios se ha acercado, dijo Cristo. Más cerca que esto, agregaría yo, no puede estar. El reino de Dios es como la sabiduría, se para en las esquinas y clama y dice: vengan, vengan a mí. Y el reino de Dios hace lo mismo. El reino de Dios es sabiduría, clama en cada esquina, clama en cada lugar, clama en cada encrucijada para que entremos dentro de ese reino. Gozarás de nuevo nacimiento a través del arrepentimiento. Espero que estas sencillas palabras que hemos compartido a través de Guerreros Cristianos, tú las puedas meditar, que usted donde estés escuchando esto en tu trabajo, en tu hogar, o estés escuchándolo acompañado con diferentes personas, que puedas meditarlo, pensarlo y que te acerques a Dios, porque ese reino de los cielos, Dios nos abrió la puerta a través de Cristo y nos está llamando, falta que tomes la decisión. Eres el mayordomo de tu vida. ¿Por qué no dejamos que el mayordomo de los mayordomos, que es Cristo, pueda ordenar nuestra vida? Lo decimos por experiencia. Nuestro deseo es que a través de Guerreros Cristianos puedas compartir esto, puedas escucharlo, poder compartirlo. Termino con esta conclusión final. El reino de los cielos se ha acercado. Y te hago una pregunta: ¿qué harás con ese reino? Nuestro deseo es que entres dentro del reino. Te agradezco por habernos escuchado, te agradezco porque lo más importante que tenemos es nuestro tiempo, y lo has dedicado a escuchar esta enseñanza. De parte de Guerreros Cristianos, de parte de mi persona, de Esteban, te agradezco mucho. Y será hasta la próxima enseñanza, y no dejes de mirar Guerreros Cristianos.